Bildu quiere, sí. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Otero Gabirondo. Eskerrik asko mahaiburu Andrea, casi no me dejan hablar. Norbait zalantzan bazebilen, uda honetan, Iberiar Penintsulan izandako sute erraldoiek krisi ekologikoaren ondorioen aroan bete-betean sartua gaudela berretsi digute. 2025 urtea amaitzeke dagoeneko erreda 600.000 hektarea inguru, ia Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren azalera osoa bezain beste, eta ez da broma. Ikertzaile arabera, krisi klimatikoak 20 aldiz biderkatu du baso sute erraldoiak izateko aukera. Izan suteak, uholdeak, beroaldiak, lehorteak edo beste edozein fenomeno, iristen ari da eguna non larrialdiaren ondorioak sare sozialen bideoetan ikusi ordez etxeko leihotik grabatzen hasiak garen. Eta honek larrialdi klimatikoaren bi ardatz nagusiak berrikustea eskatzen du: mitigazioa eta egokitzapena. Mitigación y adaptación. Y la adaptación tiene mil ángulos. Y hoy el Partido Popular apunta a uno muy importante: la importancia de tener un primer sector y un mundo rural vivos para hacer frente o para aminorar el riesgo, entre otras cosas, de los grandes incendios forestales. Es una verdad de perogrullo y hasta aquí creo que todos estaremos de acuerdo. Y revertir el declive de la agricultura y la ganadería en amplias zonas es una imperiosa necesidad, porque como nos están subrayando los mejores especialistas en extinción de grandes incendios forestales, pues con los incendios de sexta generación estamos llegando al límite de la capacidad de extinción de incendios y, por lo tanto, tenemos que centrarnos en la prevención y en la gestión del territorio, porque llegados a un punto, los incendios no se van a poder apagar con más y más medios, como se ha visto este verano. Y la prevención, efectivamente, está relacionada con un mundo rural vivo y también con una gestión forestal adecuada, con un equilibrio entre cultivos, bosques resilientes, biodiversidad, manejo de territorio adecuado, detección temprana de riesgos, etcétera, etcétera. Incluso podríamos compartir diagnóstico, pero yo creo que el problema es otro. El problema es que ustedes ni quieren escuchar, ni creo que tengan mucho que ofrecer y, sin embargo, sí tienen bastante que esconder, ¿no? No tienen interés en escuchar. Se está produciendo una serie de comparecencias en la Comisión de Transición y ustedes simplemente están boicoteando todo ese trabajo y toda esa serie de comparecencias de personas expertas que nos están señalando líneas de actuación y nos están enseñando experiencias replicables que son interesantes. Y ustedes, por lo que veo, no tienen nada nuevo que ofrecer. Ustedes disimulan su falta de propuestas bajo esta moción genérica que usted ha venido aquí y no se ha dignado ni en presentar, ni en resumir, ni en decir de qué iba, sino de quejarse de las políticas del Gobierno. Y nosotros entendemos que las mociones están para proponer las cosas. Usted no ha repasado lo que están proponiendo, pero yo le hago un resumen. Implementar medidas para paliar pérdidas, revisar normativa que afecta negativamente al mundo rural, favorecer la rentabilidad con fiscalidad diferenciada, defender una PAC mejor, promover la competitividad, impulsar un pacto del agua, desarrollar un plan forestal, impulsar la descarbonización, revisar la regulación laboral. Pero ¿qué medidas en concreto? Más allá de tener un plan ideológico, ¿qué medidas están proponiendo ustedes hoy? Nada. Ustedes hoy no han propuesto nada. Nos piden que votemos la nada. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, al igual que hicieron en plena ola de incendios, esta moción busca escurrir el bulto. Como cuando el 15 de agosto salieron ustedes, cuando ya estaban desbordados y cuando arreciaban las críticas a su gestión en las diferentes comunidades autónomas, se iban a decir que el problema eran los medios del Estado, que no había medios del Estado y que no había medios del Estado. Y ahora lo mismo, porque las herramientas más importantes para hacer prevención de incendios y desarrollo rural están en manos de los gobiernos autonómicos y locales. Está en sus manos la prevención y la extinción de incendios, está en sus manos la ordenación del territorio, en sus manos la gestión forestal, en sus manos las políticas del mundo rural. Y el PP gobierna mayoritariamente en el mundo rural del Estado. Y no tienen mucho que ofrecer, no tienen mucho que enseñar. ¿Dónde están sus experiencias positivas que podamos replicar los demás? ¿Qué hablamos? ¿De la gestión forestal de Galicia? ¿Hablamos de los bomberos forestales de Castilla y León? ¿Hablamos de los resultados de sus políticas en la despoblación y el abandono rural? ¿Algún ejemplo? ¿Alguna práctica ejemplar? O, como decía un compañero mío de trabajo, Zamorano, por cierto, ustedes mucho bésame señor, pero después la burra por los trigos. Ustedes no tienen nada que ofrecer y por eso es por lo que tienen que estar siempre apuntando a otra parte.
Eso es lo que es esta moción, un intento de escurrir el bulto. Si ustedes tanto respetan el mundo rural, si ustedes son el partido del campo, como dicen, dejen de proponer vaguedades y de quejarse todo el día y póngase a trabajar con un poco de rigor allí donde gobiernan y tienen las competencias. Besterik ez, eskerrik asko. Muchas gracias. Ahora sí, señor, por Junts per Catalunya, tiene la palabra el señor Gavín Ibals.